Bueno, en este video veremos cómo construir una función de transferencia en MATLAB y cómo sacar las gráficas de esta misma cuando está bajo la influencia de señales como un escalón, un impulso o una rampa. Primero empezaremos con la configuración inicial que vemos acá. Configuración inicial, primero nuestras tres primeras instrucciones serían CLC, Clear All y Close All. Como ya sabemos, estos serían para limpiar el workspace, cerrar toda ventana que haya sido abierta por MATLAB y para limpiar el command window. Después tenemos estas dos variables que creamos, que sería linf y lsub. Esos serán los límites inferior y superior del periodo de tiempo en el que queramos graficar esa función de transferencia, así como la de las señales de entrada, como serán después el escalón, el impulso y la rampa. Tenemos la variable tInicio, donde empezará la acción de estas señales de entrada en la función de transferencia original, y yo estoy definiendo acá que esto inicie en el tiempo 0, o sea que inicie inmediatamente en cuanto inicia la gráfica, puesto que nuestro límite inferior es 0 y el superior será 3. Después tenemos aquí el factor de E, que sería el factor del escalón, factor de I, factor del impulso, y factor de R, que sería el factor de la rampa. Esto se va a manejar para que podamos fabricar cualquier tipo de función de tipo escalón, de tipo impulso y de tipo rampa con las características que nosotros vamos a requerir. En este caso utilicé 3.5 para el escalón, un impulso de 1.33 y una rampa de 2. Muy bien, vamos a correr esta primera parte y vemos aquí en el workspace cómo se crean las variables. Avanzamos a nuestra siguiente sección, donde creamos la función de transferencia. Creo una variable de esta forma que se llama sys y utilizamos esta función tf. Esta función nos creará la función de transferencia, donde el primer elemento que vemos acá antes de la coma será el numerador de la función de transferencia, mientras que los dos elementos siguientes, o pueden ser más en este caso, serán el denominador de la función de transferencia. Aquí tenemos a 1 separado de 3 porque requerimos un elemento con la variable s, que es propia de las transformaciones de Laplace, y aquí un término independiente que será 3. Esto lo vamos a ver en este momento. Corremos esta función y nos aparece la función de transferencia en el command window. Esa será la función de transferencia que emplearemos para obtener sus gráficas de respuesta. Posterior a esto, avanzamos a la siguiente sección y obtenemos la parte de el escalón. Primero debemos de inicializar nuestra variable de muestras a 1, esto con el fin de que podamos graficar adecuadamente nuestra función de escalón. Y aquí creo una variable de ESC, que sería la abreviación de escalón, que la inicializo en ceros. Eso significa que se creará una matriz de ceros de un número que aún no definimos, pero todos sus elementos serán ceros. Al igual que iniciamos una variable t, que será la que guardará el tiempo del periodo que estamos graficando, donde también la iniciamos en ceros, una matriz que inicia en ceros. Después de esto vamos a un ciclo for, donde tenemos una variable que es p, que inicia en el límite inferior que definimos en la parte superior de la programación. En este caso fue 0, con un paso entre cada uno de los ciclos de 0.001, o sea que ese ciclo será bastante preciso, y que terminará en el límite superior. En este caso será 3, como definimos anteriormente. Después aquí tenemos que nuestra variable t en la posición de muestras, que tiene que iniciar
en 1, debe iniciar en 1, será igual a el valor de p en el bucle actual. Eso significa que por cada una de las nuevas iteraciones que cree este bucle for, la variable t va a guardar en sí misma el valor que haya tenido p en ese instante de tiempo o en esa iteración. Después creamos una condición de if que dice que si la variable p es mayor o igual al tiempo de inicio, en este caso, como queremos que inicie desde 0, queremos que en nuestra función de escalón que vemos acá, nuestra variable de muestras, obtenga el factor del escalón. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos una función de escalón, si iniciamos desde el tiempo 0, a partir de todo el tiempo que transcurra de la medición del periodo de tiempo, este se mantendrá constante en un valor específico. En este caso definimos que iba a ser el valor de 3.5. Entonces, mientras dure todo ese lapso de tiempo, de 0 hasta 3, esta función de escalón se mantendrá en 3.5. Mientras esto no ocurra, el valor de esta variable de ESC del escalón en su posición de muestras, al igual que acá, será 0. ¿Esto para qué nos sirve? En caso de que querramos inicializar nuestra gráfica aquí con el tiempo de inicio que no sea 0, podemos aquí variar que todas las que no se cumplan, que son 0, que son, mayores o iguales a 0, en este caso, van a tomar el valor de 0, para que únicamente el valor del escalón sea de 3.5 a partir de nuestra variable de tiempo de inicio. En este caso, como es 0, esta instrucción en realidad no será muy relevante, pero si queremos adaptar la programación a diferentes señales cuando no inicien en 0, esta parte será de suma importancia. Posterior a esto, digo que muestras sea igual a muestras más 1. Esto para que vaya aumentando el número de muestra y por tanto va a aumentar la posición en la que se va guardando el valor, por ejemplo, de p en esa variable t. En la siguiente iteración, como muestras es 2, se guardará ahora en la posición 2 de t, al igual que acá. El factor del escalón, que es 3.5, se guardará ahora en la posición 2 de nuestra variable ESC. Terminamos acá con nuestro bucle for y después vamos a plotear esta función de escalón, a su vez que plotearemos la respuesta de nuestra función de transferencia original cuando le aplicamos esa función de escalón. Primero creamos aquí la instrucción de figure, donde cambiaremos el nombre de la ventana que se abrirá, que mostrará nuestra gráfica de escalón, y le ponemos el nombre de escalón. A su vez vamos a plotear a la variable de escalón, que guardó todas las posiciones para que se cree una gráfica de escalón, y en el eje de las X vamos a tener nuestro tiempo, que es el tiempo transcurrido a lo largo del periodo de medición, del periodo de simulación en este caso. ¿Eso qué significa? Que a lo largo del periodo, que es aquí t, que recordemos que tiene todos los valores que obtuvo aquí p, todos los valores que tuvo p los guardó t, se va a graficar contra los valores que guardó nuestra variable ESC, lo que nos dará de gráfica un escalón. Esto lo veremos más a continuación. Posterior a esto, vamos a esta función lsim, donde vamos a simular la respuesta de nuestra función de transferencia bajo una señal específica. En este caso, decimos que la señal es ESC. Esa es la señal que le vamos a aplicar a nuestra función de transferencia. Y aquí t será el periodo de tiempo en el que querramos que esta simulación ocurra. Que recordemos, t tomó todos los valores de nuestra variable p. Y aquí en estas variables vamos a guardar en y primero, guardaremos
todos los valores que se obtengan de la respuesta de nuestra función de transferencia bajo esta señal de escalón, y X guardará el periodo en el que se va realizando. Y eso será muy útil, puesto que en la siguiente gráfica que nosotros vamos a crear, con la misma función aquí de figure, donde vamos a nombrarle R escalón, vamos a graficar o a plotear igual la respuesta de nuestra función de transferencia bajo la señal de escalón contra el tiempo, que en realidad es el mismo que ocupamos acá, pero eso es para utilizar de alguna forma nuestra variable X. Vamos a correr esta sección del programa para comprobar que esto es cierto. Esperamos un poco y aparecen nuestras gráficas. Como vemos acá, tenemos nuestra función de escalón, que a partir de 0 siempre se mantendrá en el valor de 3.5, y aquí obtenemos nuestra gráfica de la respuesta de nuestro sistema de la función de transferencia bajo la influencia de esta señal de entrada, el escalón, y vemos que se comporta de esta manera. Eso lo veremos también con las siguientes señales de entrada.